Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la segunda parte del vídeo donde explicaremos cómo hemos terminado la aplicación, el clicker sobre Crack Egg, que consistía en pulsar 1 millón de veces el huevo hasta que se abra. Am, la primera parte que hay que remarcar es que todas las funcionalidades básicas están planteadas sobre la misma escena, donde hay estas tres imágenes que pertenecen al canvas, donde unas son las herramientas, los otros son los huevos que puedo cambiar y los otros son las criaturas que se pueden seleccionar. Ah, como ya vimos en el último vídeo, ah, toda esta información se va guardando paso a paso en un fichero de texto en formato JSON que guarda él internamente en el móvil cada vez que pulsamos un clic. Además, hemos creado lo que sería la economía del juego con unas monedas en forma de huevo que te permiten comprar unas herramientas para que el proceso de abrir el huevo sea más rápido. Y además, si el skin del huevo no te gusta, puedes a cambio de unas monedas, pues cambiarlo. O escoger uno al azar y posteriormente, si no tienes suficientes monedas, puedes ver un vídeo reward que te dará unas cuantas monedas. Además, cuando abres el huevo hay una animación que luego os mostraré y, y irán apareciendo en estas casillas en forma de interrogante los diferentes huevos que hemos abierto con las diferentes criaturas posibles que hay. Vamos a ver un momento el funcionamiento. Como podéis ver, aquí el huevo ya tiene unas cuantas pulsaciones pulsadas. Y aquí la funcionalidad de los objetos a través de un slide, que es este de aquí. Esto es una animación. Los animales, las criaturas que ya he abierto, en este caso 2. Y los skins de los huevos que puedo cambiar. ¿Cómo funciona esto internamente? Pues básicamente de la siguiente manera. Hay un fichero de texto que en Windows lo graban en este path. Usuarios, tu nombre de usuario, app, localhost, el nombre de la compañía que se supone que hace el juego, el nombre de la aplicación, y yo he hecho que se cree una carpeta que se llama data para contenerlo. Este fichero grabado en formato JSON pues nos dice el tipo de huevo, el animal que contiene dentro, el número de clics que llevo pulsados, los huevos que he abierto, el score, o sea, las monedas que tengo acumuladas. Estas tres fechas son los que me permite controlar el momento en que he activado una herramienta y aunque cierre la aplicación, esto vaya descontando el tiempo para que cuando la vuelva a abrir ocurran los efectos que haya, que haya escogido. La herramienta que estoy utilizando, en este momento ninguna. Y aquí hay una lista, que es una lista que se irá incrementando a medida de que yo ya vaya abriendo los huevos. Aquí hay un 13 y un 0 que equivalen a los animales, a las criaturas, la 13 y la 0. Entonces, si por ejemplo modificamos los clics y le decimos que solo nos faltan 10 y que tengo más monedas, podemos hacer guardar y ahora cuando volvamos a ejecutar el juego vemos que nos faltan 10 y tenemos más monedas.
vemos que ya hay las grietas ya puestas en función de los clics que me quedan. Ahora veremos cómo se hace. Y cuando lleguemos a 0, aquí habrá un efecto y saltaremos a las nuevas escenas para ver cómo termina. You have to be the most dumbest person I've ever had the misfortune. Y a partir de aquí volvemos a empezar. Bien, ¿cómo funciona todo esto? Por un lado, vamos por la parte más fácil, que es ver las escenas adicionales. Las escenas adicionales son muy sencillas, muy elementales. Por un lado tenemos lo que sería la apertura del huevo. Eso es una imagen que vemos parcialmente. Podríamos hacer un recorrido diferente, horizontal hacia abajo, o directamente como hacemos hasta el objeto, o lo que queramos. A partir de ahí, cuando la cámara se mueve y aparece aquí encima de lo que sería la máquina, hay un box collider para que detectemos a través del Click Manager, como vimos en el primer artículo, para que veamos, detectemos cuando pulsamos encima de esta zona de la pantalla, y encima de él hay un efecto, hemos situado un efecto, y al clicar sobre la máquina saltamos a la siguiente escena, que también es muy sencilla. Un decorado con un sonido de fondo, y cuando pulsamos aquí volvemos a la primera escena. Ahora ya sí vamos a detallar la parte crítica del juego. La parte crítica del juego, básicamente, vamos a detallarla. Empezaremos. Tenemos un control de los efectos, básicamente porque nos daban problemas al poner un efecto encima del huevo, no se veía, y hemos creado una cámara adicional que de hecho es una cámara sobreexpuesta a la primera cámara, es idénticamente igual a la primera cámara. Lo único que esta cámara solo muestra los objetos que están puestos. Hemos puesto aquí en Deep Only, perdón, y en la capa de efectos solo nos muestra lo que tengamos en la capa de efectos, con lo cual, digamos, al sobreponer las dos cámaras una encima de la otra a la vez, es lo que cuando nos interesa se muestran los efectos por encima de todo lo que hay aquí. A partir de aquí, el Game Manager ya lo conocíamos, le hemos añadido los sonidos, ¿vale? Vamos a detallarlo, básicamente porque el Game Manager es quien hace la mayor parte del trabajo. Y igualmente, como hacíamos antes, cuando en la primera parte del vídeo, que solo teníamos los huevos, aquí esta parte de los huevos, ahora tenemos también los animales, o sea, las criaturas, que utilizamos en el mismo sistema. O sea, está en la carpeta Resources, y aquí donde pone Animals están las diferentes criaturas que vamos a utilizar. La que ya conocíamos de los huevos, y además una carpeta más que se llama Crack, que lo que hace es contiene pues las 20 secuencias de imágenes de las grietas.
Básicamente, estas grietas es una imagen buscada en internet del FreePic y con el Photoshop pues ir borrando parcialmente cada trozo hasta que desaparece. Y entonces iremos mostrando en función del número de clics que haya pues la imagen sobreexpuesta a la parte que queramos y hasta llegar a la 20 que es la completa. Entonces seguimos. Tenemos cargado de resources los animales y básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Cargamos los huevos de resources, cargamos los animales de resources. Si es la primera vez, pues esto ya lo teníamos en la otra versión. Cargamos la información. Lo que sí que he hecho es que por defecto el valor inicial no es 0, sino que es 1. Eso es importante, igual que el número de clics. El control básico es sobre 1, no sobre 0, porque nos interesa tener en cuenta la siguiente opción. A veces puede pasar de que terminemos la secuencia de pulsar el huevo, ya sea porque tenemos un elemento automático que lo ejecuta o ya sea porque hemos pulsado pues todas las veces necesarias para abrir el huevo, y cuando estamos abriendo el huevo pues por el motivo que sea cerramos la aplicación móvil. Claro, en ese momento si estuviera a 0, cuando volviéramos a cargar la aplicación pues nos pondría 0, entonces debería saltar directamente a la animación, con lo cual en vez de hacer eso, hasta que tú no has vuelto a empezar, te lo deja en 1 por defecto el número de clics que te quedan. Así siempre, aunque cierres la aplicación, pues siempre puedes pulsar el último clic para ver la animación y el animal que te ha salido. Entonces, bueno, hay que actualizar los datos, eso sí, grabar la información y actualizar los datos. Entonces, cuando actualizamos los datos, en función de los clics que lleve pulsado, pues ejecuto del Crack Manager, que es otra clase que también está asociada al huevo, qué animación queremos pulsar. Vamos a verlo en un momento. El Crack Manager lo que hace es lo mismo que antes. Cuando se inicializa, carga todos los resources, todos los sprites de resources a un array, ejecuta el sonido, que es un sonido aleatorio también de los dos que tengo, porque el sonido lo he asignado como un array de sonidos, que lo podemos ver aquí en el huevo. Pues aquí hay un array de sonidos, Crack Sound, Size 2, y aquí he cargado los dos sonidos posibles que hace el crack, más que nada para que cada vez que pulsemos no sea el mismo sonido, sino que vaya variando el sonido. Entonces cargo el sonido, escojo uno de los que aleatoriamente hay en el array, lo hago sonar. Si hay dos elementos por defecto que aparecen a la vez. Si me quedan menos de 1000 clics o si me quedan menos de 10.000. Eso es para incentivar digamos que el sprint final para abrir el huevo. Aquí los tenemos. Son estos dos cracks, o sea, estos dos elementos. Uno va arriba, el otro va abajo. Y luego esta, que es la que está en el medio, que es la que se va apareciendo a medida que voy abriendo el huevo, pues lo hace aquí.
cada 50.000 clics lo que hago es escoger un elemento siguiente de mi lista de imágenes y lo asigno y ya está. Seguimos. Esto sería el archivo, si era la primera vez. Si no era la primera vez, pues exactamente lo mismo. Lo único que evidentemente lo cargo del fichero, del loaded data. Entonces hay que reajustar el tamaño. Esto es importante porque no siempre sacamos las imágenes del mismo sitio y tienen tamaños diferentes que hay que reajustar. En este caso yo tengo dos tamaños de huevo, un huevo más grande con un efecto diferente y otros más pequeños. Y en función de la medida del huevo pues hago un reescalado específico para los huevos que son más grandes, los reescalo. Y a partir de ahí ya permito de que pueda hacer un shake con el móvil y que el animal que he seleccionado. Esto es el tema de la publicidad, lo veremos más tarde. Y entonces, a partir de aquí también controlamos si en vez de estar clicando sobre el huevo, clic, 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 lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta. En función de la herramienta, pues si es el sombrero, pues iremos descontando evidentemente no de uno en uno. Hay que tener en cuenta el collider, hay que actualizar la información y hay que poner el sonido. Entonces, desde el Tool Manager, esto ejecuta específicamente lo que hace el sombrero, y que ahora lo veremos, y así todos, ¿vale? Entonces, esto sería el sombrero, esto sería la luz, la música y la herramienta, o sea, el martillo en este caso. Y aquí finalmente el fuego. Entonces, vamos a ver cómo está implementado todo esto. Todo se basa en el Tool Manager. El Tool Manager, que ahora lo veremos, el Tool Manager es básicamente la función que controla todo el tema de objetos en función de la hora que he seleccionado el objeto. Dicho de otra manera, a partir de estos tres elementos que os comentaba al principio, el date init, el date limit y el date trip, controlamos cuando se ha activado el huevo y a partir de aquí qué hay que hacer con él. Entonces, como función inicial, pues evidentemente cargo toda la información desde el huevo hasta el suelo, más que nada porque cuando es el fuego hay que hacer desaparecer esta hierba y poner aquí el fuego. Además, necesitamos cargar la información del fichero y hay que comprobar de que no se haya manipulado. Entonces comparo el date trip con la hora actual y si pasa cualquier cosa desactivo totalmente el tool. Y entonces el update lo que hace es si no está en pausa la aplicación, pues él va haciendo. Si no, pues a partir del day trip voy controlando, voy bajando el tiempo y evidentemente necesitamos las funciones que nos convierte el datetime
nos lo convierte del string a un datetime, y una vez ya es un datetime, ya lo puedo comparar entre tiempos. Entonces hago todo el cálculo de los tiempos y voy actualizando. Y evidentemente voy descontando los clics en función de la herramienta. Básicamente hay dos tipos de herramientas. Las herramientas que llamaríamos funcionales, o sea, el, el sombrero no hay que hacer nada para que funcione. Simplemente al poner el sombrero, él irá descontando más rápidamente, automáticamente los clics. Lo único que si yo además pulso, pues aún irá más rápido. Pero si yo no estoy pulsando nada, él irá descontando clics. La luz, exactamente igual. Si hay la luz, él va descontando automáticamente y yo no tengo que hacer nada. Y el fuego, exactamente igual. Pero la música y las herramientas, o sea, el martillo, yo tengo que hacer una actividad proactiva. O sea, aquí me aparecerá un altavoz en caso de la música o un martillo en caso de las herramientas, y en vez de hacerlo a través del huevo, lo hago a través de las dos herramientas. Lo único que en vez de descontar de uno en uno, pues descuenta de mucho más. Entonces, ya sea un modelo u otro, lo activo. ¿Y cómo lo controlo? Pues aquí, en el Selected Tool, que es el que llamamos desde la otra, que es en caso de que sea el sombrero, pues uh, hago los cálculos en función de si me queda un tiempo o no. Si es la luz, igualmente. Si es la música, no hay que hacer nada porque es proactiva, o sea, el usuario tiene que pulsar. Si es la herramienta, igual. Y si es el fuego, ese sí, también es automático, lo hará él automáticamente. Entonces, aquí llamo las funciones, ya que cada una predefinida que hace cada una. Aquí el sombrero, aquí la luz, la música, el, el martillo y el fuego. Básicamente todo consiste en ir descontando cada vez, ir grabando cada vez en el fichero la información e ir descontando los clics. Y evidentemente no hay que sumar ninguna moneda porque solo se añaden monedas cuando se ha pulsado algún elemento. Entonces controlamos qué elemento tengo seleccionado y tenemos una función que lo desactiva todo. Entonces, si mientras teníamos una herramienta hemos finalizado el número de clics que teníamos, con lo cual allí hemos llegado a 0, hace lo que de manera manual haríamos cuando llega a 0. O sea, evidentemente, si con alguno de los elementos, herramientas, llego a 0, ejecuto delete control, lo mismo que haríamos cuando manualmente llegamos a 0. Lo único que evidentemente la función la llamo desde aquí y él entonces ejecutaría la animación y actualizaría el fichero y saltaría a la criatura que hemos seleccionado. Y evidentemente al final guardamos los datos. Entonces, la parte interesante. Hay que tener en cuenta lo que sería qué pasa si cerramos la aplicación y qué pasa si simplemente la minimizamos. Pues hay que tenerlo en cuenta con estas funciones, el onApplication Quit y el onApplication Pause. Esto evidentemente solo tiene sentido en aplicaciones móviles. Entonces, a partir de aquí, tenemos los objetos que seleccionamos de aquí,
y evidentemente controlamos si tools es diferente de comillas comillas, es que hay algún tool, entonces evidentemente ya no te deja seleccionar ningún otro botón. ¿Cómo funciona esto? Todos estos son botones que tienen aquí ejecutada la función. Por ejemplo, el sombrero, pues la función hat tool, que lo que hace es, pues en la clase hat tool lo que hace es llamar a la función del game manager de sombrero, y a partir de ahí se ejecutaría todo lo que acabamos de explicar. Entonces, y evidentemente pues con todos los demás. La siguiente función, lo que serían los huevos. Los huevos también se componen de botones. Todos esos son paneles que en realidad son botones, y lo que hacemos es llamar a una función que nos controla el fichero de configuración, el skin al cual pertenece, básicamente lo pasamos por referencia para luego poderlo sustituir con por el que está aquí abajo, el número, básicamente para no tener que hacer bueno, lo vemos. Lo que hace el changex, lo que hace es básicamente lo siguiente: cargamos la información, obtener los objetos por referencia, el huevo, el sombrero. Utilizamos una función que tengo aquí definida que se llama findObject. Esta función la utilizo muchas veces porque, si os fijáis, el objeto por defecto del, del sombrero está oculto. Con lo cual, si intentamos hacer un find de un objeto que está oculto, el hat por ejemplo, que está oculto, nos dará un error. Y como nos dará un error, yo tengo una función que es esta de aquí, que lo que hace es encontrarme objetos si le paso su padre, su referencia a su padre, poniéndole el nombre, aunque estén ocultos. Esta función es muy útil, yo la utilizo muchas veces, así puedo despreocuparme si el objeto está oculto o no. Entonces, ¿cómo lo teníamos? Busco el sombrero porque sé que está oculto. Con el Game Engine utilizo findObject, el panel de los huevos, y cargo los sprites. Entonces, si tengo suficiente dinero, pues, y evidentemente el fichero existe, lo que hago es simplemente cargar la imagen, pero previamente, como no sé si será de un tipo o de otro, pues tengo que reescalarla en función del tipo de imagen. O sea, simplemente calculo la imagen, calculo el tamaño de la Y y de la X, y en función del tamaño pues reescalo el huevo, y luego evidentemente cargo del load data, o sea del fichero, cargo el número del huevo, porque lo de actualizar, he cambiado el huevo, tengo que actualizar en el fichero el nuevo huevo. Descuento las monedas que me he gastado, grabo el fichero, actualizo la información de pantalla, hago sonar el sonido, escondo el panel con la animación, ahora la veremos, y activo y desactivo los colliders. Por un motivo muy sencillo: cuando este panel se pone encima de la pantalla principal, si yo no desactivo el collider del huevo, cuando pulso por entre los espacios o por entre los espacios del panel, él continúa detectando de que estoy pulsando el huevo porque está debajo, porque estos de aquí no tienen collider, con lo cual estaríamos siguiendo abriendo, pulsando el huevo aunque pulsar aquí, con lo cual lo que hacemos es, al principio, pues cuando llamamos la función para que nos abra el panel, desactivo el collider, y cuando la cierro pues lo vuelvo a activar.
Evidentemente, si hubiera el martillo, si hubiera el speaker, o sea, el altavoz, haríamos exactamente lo mismo. Y haríamos lo mismo, pero en este caso seleccionando al azar con un random range, pues si yo quisiera un huevo escogido al azar. Y eso es todo lo que hace la función del cambio de huevo. Lo que hace aquí en las criaturas, te tiene que sustituir la imagen de aquí por la que tiene. ¿Cómo lo hago para no tener que hacer miles de if del tipo, si es la criatura 1, me lo pones aquí, si es la 2, me la pones aquí, si la 3, me la pones aquí? Lo que yo acostumbro a hacer en estos casos es que en la función de llamada, veámoslo aquí en los botones, fijaros que en los botones hay tres tipos de botones, las herramientas, que como os decía, lee la información, abre el panel, hace el sonido de abrir el panel y desactivo el box collider del huevo. El de los animales, que es el que vamos a ver ahora, lo que hago es, además de hacer lo que acabo de decir, o sea, mostrar el panel y desactivar los colliders, además cargo las imágenes de las criaturas que ya tengo. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en la lista que tengo grabada en el fichero en JSON. Simplemente lo que hago es un for y ejecuto esta función, pasándole como parámetro qué huevo quiero poner. Entonces, claro, esto será el 0, el 1, 2, 3, 4 hasta 14. Esto lo que hace aquí, el show animal grid, que está aquí abajo, es todas las imágenes se llaman igual. Image animal 0, 1, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo que he hecho es que cada una de las imágenes, a ver, os las enseño. A ver, aquí en Resources, ¿ves? Animal 01, 02, 03, 04, 05. Entonces, lo que hago, vamos a verlo, es que lo que hago es el número de imagen, el número del fichero que estoy leyendo, si es el animal 4, pues simplemente lo que hago es al image animal le sumo el string 4 y al sumarle, bueno, al añadirle, porque es un string, al añadirle el num4 nos queda image animal 4. Entonces lo que hago es busco de busco de aquí cuál es. Fijaros que aquí se llama image animal 0, image animal 1, image animal 2, son las cajitas estas que son unas image. Entonces lo que hago es que en la imagen, en la casilla esta que he buscado, que lo hago dinámicamente, le asigno simplemente del array de sprites que he cargado el mismo número. Como tienen el mismo número, pues lo cargo. Así, con esta función cita, pues me ahorro el if que os decía antes. Entonces, eso es todo, porque aquí ya hay la función de los botones que lo hemos visto antes y el de cerrado. Si pulso las crucecitas esas que hay aquí arriba, esta, ejecuta esta función de aquí, que evidentemente también vuelve a poner los colliders en su sitio si tuvieran que ponerse. Y ya está. Entonces, por lo que respecta a las animaciones como aparece esto,
Pues si vamos aquí a Animations, pum, pum, aquí, Animations, veréis que ahora ya hay la animación de los paneles, que lo que hace es abrir y cerrar los paneles a través de una animación. Todo es muy sencillo, muy elemental. Simplemente lo que hago es moverla cuando esto está on y cerrarla cuando está on off. Y ya está, no hace más. Y evidentemente tengo las animaciones propiamente dichas. Tengo el open, ¿vale? Y el slide close. Y el slide. Entonces, esto por lo que hace referencia a las animaciones. Como veis, la animación en sí lo que hace es un movimiento. Aquí hace otro movimiento, modificando la posición X y Y del objeto. Aquí igual y aquí igual. Esas son las animaciones y saltamos de una en ella en función si marcamos el on aquí. Por eso todo el código lleva esto. El animator set bool on false o on true. En función si queremos abrir o cerrar los paneles. No tiene más. Entonces, ¿qué más nos queda? Nos queda el tema de la publicidad, que lo veremos en otro capítulo. Y por lo demás, hemos visto... bueno, sí, tenemos los efectos. Tenemos el efecto de electricidad, que es ese que hemos visto antes encima del huevo. Como veis, el crack, que inicialmente es la imagen que está a 0, o sea, aquí, que está en blanco. Por eso la mantengo. Y estas dos solo aparecen cuando nos quedan 10.000 o 5.000 clics. Los objetos, vamos a verlos. El fuego, la lámpara, perdón, vamos a ver otra vez. La lámpara, el martillo y el speaker, que nos aparecerán en función. Como veis, tanto el speaker como el hammer tiene el box collider para que sea clicable. Eso significa que en el click manager he tenido que añadir el control. Antes solo teníamos el huevo, pues ahora tenemos el hammer y tenemos el control de si es el altavoz, que antes evidentemente no teníamos. Y básicamente a nivel de diseño, pues fijaros que hemos dejado aquí el espacio para que nos quepa el banner. Y en los paneles, pues igual, está todo un poco subido para que cuando aparezca aquí el banner abajo no se quede sobrescrito sobre la hierba. Y fijaros que a nivel de diseño, la hierba equivaldría al suelo, el blanco es el fondo y esto serían las nubes. Todo conjuntado con azules, verdes, y luego están los rewards, que está aquí para incrementar el número de huevos o de monedas. Si vemos un anuncio, habrá un intersticial aquí cuando saltemos para ver los animales que ya he abierto, y aquí no hay nada porque desde aquí dentro se pueden pulsar más anuncios para verlo. Y eso casi sería todo. Espero que lo hayan encontrado interesante. Muchas gracias.